Bueno, primero gracias Álvaro y a Tiga por invitarme a la charla. De lo que voy a hablar es un poco lo que dice Álvaro, ¿vale? Es un poco cómo desde el equipo de diseño de Repsol estamos contribuyendo a la estrategia data-driven de la compañía, ¿vale? De Repsol. Lo voy a hacer a partir de 3 líneas de trabajo en paralelo, que es el área Data Portal, que es un portal de autoconsumo de los datos a nivel interno para empleados, a través del diseño de dashboards, que es un poco cómo nosotros como diseñadores podemos estar contribuyendo también al diseño de estos dashboards, ya sean de negocio o de producto. Y por último, hablar un poco sobre cómo hemos ampliado el sistema de diseño que se llama Oxygen, el que tenemos en Repsol, con toda esta parte de data. Entonces, voy a empezar por este portal interno de datos, ¿vale? Al final, por dar un poquito de contexto, Repsol, pues como muchas otras empresas, quiere ser una compañía data-driven y una de las estrategias para llegar a esto es lo que llaman la democratización del dato. Que esto al final no es otra cosa que hacer el dato accesible y usable por cualquier empleado, ¿no? Es decir, que al final el dato no esté en un lugar un poco inaccesible o para un empleado medio o que tenga que requiera un conocimiento más avanzado a nivel técnico, sino que cualquier empleado, independientemente de su conocimiento, pues pueda ya acceder a él y hacer uso de del dato pues para crear sus informes, sus análisis o lo que sea, ¿no? Entonces, para esto, hace años se construyó la plataforma Cloud de Datos y Analítica ARIA, ¿vale? Que es un poco lo que pues, proporciona a los usuarios ese acceso libre a la información. Entonces, de aquí llegamos al área Data Portal, ¿vale? El área Data Portal realmente es la parte frontal de toda esta capa de arquitectura y que tenemos por detrás, que es ARIA, y lo que nos facilita, pues es como os digo, es centralizar un poco esas herramientas que tenemos dentro del ecosistema ARIA y todas esas funcionalidades pues para ese propio autoconsumo de los datos, ¿vale? Para que al final el propio empleado pueda ser capaz de descubrir todos los datos que la compañía pone a su disposición y a partir de ellos pues, poder generar informes, análisis o lo que quiera, ¿vale? Aquí comentar que este proyecto lo empezamos con Designit y que actualmente están nominados a los UX Design Awards de 2024, así que a ver si hay suerte y se lo llevan. Vale, por resumir un poquito, este portal tiene como 6 patas, ¿vale? Por un lado tenemos los datos de Repsol, el catálogo de datos con toda la parte del linaje, toda la parte de definiciones y de términos de estos datos, el equipo de gobierno del dato que se encarga un poco de esta gestión y de la definición un poco de los roles que hay a lo largo de los procesos de data. Una parte de documentación, por un lado técnica, asociada a toda la documentación con todos estos datos que tenemos y por otro lado pues algo de documentación formativa para fomentar ese uso, ¿no?, en los empleados. Luego un buscador que nos ayuda a acceder a toda esta información y por último pues una parte de analítica avanzada en la que estamos trabajando hoy en día. Entonces, por la parte de los datos de la compañía, como os digo aquí, el objetivo realmente es facilitar el descubrimiento y el acceso a todos los datos que los distintos negocios de Repsol ponen a disposición de los empleados. Entonces, lo que hacemos es, hemos definido un journey en el que a partir de los distintos negocios que tenemos en Repsol, el empleado puede empezar a entrar ahí a través de los distintos negocios, a partir de ahí en iniciativas y luego dentro de cada una de las iniciativas pues tenemos distintos tipos de informes que van generando y asociados a ese informe, como por ejemplo podemos ver aquí, tenemos pues una descripción, por ejemplo, de en qué consiste ese informe, datos como por ejemplo cada cuánto se actualiza, quién es el responsable, un histórico de versiones y demás, ¿vale? Junto a esto también gestionamos desde aquí todo el tema de permisos. Entonces, lo que sí que es importante para nosotros es que un empleado que no tenga acceso a un informe concreto, por lo menos, pueda ser capaz de acceder a él y ver qué tipo de datos contiene para a partir de ahí ya poder solicitar acceso. Y luego, por otro lado, una parte que llamamos colecciones de datos, que realmente estos son pues, unos conjuntos de datos que cada iniciativa crea para, al final, que el empleado pueda a partir de aquí pues, generar sus informes en Power BI, sus análisis o demás. Luego tenemos la parte del catálogo de datos, que esto al final es una herramienta tercera. Lo que hacemos desde el portal ARIA es introducir un poco al empleado a toda esta capa, entonces contarle un poquito en qué consiste esto, cómo puede usarlo, qué tipo de elementos puede encontrar dentro del catálogo, como por ejemplo los propios datasets con todas las dimensiones de datos que tenemos dentro, qué dashboards hay, qué casos de uso y demás, ¿no? Toda la parte del linaje de estos datos, es decir, un dataset concreto que hable sobre las ventas que ha podido haber de gasolina, pues realmente tenemos un linaje que habla, pues nos relaciona en qué informes, por ejemplo, se están usando ese dato, qué KPIs se han generado a partir de ese dato y demás, ¿vale?
Tenemos toda la parte de gobierno del dato, que como os digo, al final es un equipo que se encarga un poco de la gestión de toda la parte de principios y políticas del dato, de gestionar los distintos roles gestores que hay involucrados dentro de un proyecto, como puede ser, por ejemplo, el Technical Lead, el Data Champion, que al final pues, son distintos perfiles que tienen una relación con el dato, que a lo largo de un proyecto pues, tienen distintas responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es ayudar a cada uno de ellos poder acceder a la información que ellos necesitan acorde al momento del proyecto, ¿no? Y por último, pues lo que os comentaba, toda la parte de documentación, desde casos de éxito y artículos pues, de interés relacionados con todo el mundo data e internos de Repsol. Tenemos algo de documentación técnica, como por ejemplo con las colecciones de datos, que crea una iniciativa para indicar qué tipo de dimensiones tiene un dataset que se está generando. Y tenemos toda una parte de contenido formativo, pues por ejemplo, para enseñarles a los empleados a generar pues, análisis descriptivos en Power BI, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego también pues, damos acceso a las guías de Power BI, que hablaré ahora en un rato. Entonces, hasta aquí la primera parte. Esto es, como os decía, ese portal de autoconsumo en el que al final el objetivo es que el empleado pues, pueda acceder a todos los datos que disponen los negocios y a partir de ahí ser capaz de usar esos datos pues, para tomar decisiones de negocio en base a los propios datos, ¿no? Por otro lado, tenemos cómo desde diseño podemos ayudar al diseño de estos dashboards, que al final internamente Power BI es la herramienta de referencia para visualización, pero puede haber más. En cuanto a metodología, he puesto esta rueda que realmente no es muy diferente a la clásica rueda del Design Thinking, la típica rueda iterativa en la que al final esto va de descubrir, de entender un poco el problema, definir un poco qué es lo que queremos diseñar, construir un prototipo, testar y volver al principio, ¿no? Aquí destacar un par de cosas, ¿vale? Voy a, en esta presentación, a hacer un poquito de foco en la parte de descubrir y en la parte de construir, porque realmente en esa parte de descubrir creo que es muy importante entender qué es lo que el negocio realmente necesita visualizar. Que esto muchas veces parece obvio, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Y nada, y luego, por ejemplo, la parte de construir, pues realmente me refiero a hacer un wireframe, cualquier cosa que nos ayude a ir a negocio y testarlo y a volver a él, ¿vale? No tiene que ser nada que salga a producción. Entonces, para ilustrar un poco toda esta parte de entender un poco el contexto, quería poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, vemos una tabla muy sencillita, que al final tiene pues, unos datos que pueden ser de las ventas de un producto X de 2022 hasta el 23 y con datos que van desde enero a diciembre. Entonces, nos llega a negocio y nos dice, tenemos que visualizar las ventas de estos años, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo los visualizamos, ¿no? ¿Qué tipo de gráficas podemos usar? Perdonad. Entonces, con lo que quiero llegar a esto es que realmente hay muchísimas maneras de poder hacer esto y hacerlo de una manera que esté bien, ¿no? Quiere decir que no hay una solución única. Entonces, podemos pensar que, por ejemplo, la solución más obvia es, pues, es un gráfico de líneas en el que tenemos una única línea que va desde el principio de los datos hasta el final, en este caso, desde enero del 22 hasta diciembre del 23, como puede ser el primer caso que tenemos ahí, ¿no? Es perfectamente válido realmente, ¿no? Pero otra alternativa, por ejemplo, puede ser decir, vale, voy a pintar dos líneas en las que cada línea corresponda a un año y a partir de ahí, esto lo que me está permitiendo realmente es comparar mejor esas ventas que puedo estar teniendo mes a mes, ¿no? Aquí ya estoy viendo, por ejemplo, que en enero, febrero y marzo, pues en 2023 he vendido más, ¿no? Mientras que en la primera a lo mejor esa comparativa me es más difícil. Ahora, si en vez de tener 2 años tengo 10 años, pues a lo mejor este tipo de gráfico pues ya no es escalable y tengo que ir más a un modelo como el anterior. Yendo por un modelo como este, otra cosa que podemos plantearnos es si los datos que yo estoy mostrando los vamos poniendo en valores absolutos del mes, vamos a decir, o los estoy poniendo a nivel acumulado. Es decir, como por ejemplo en el tercero, lo que vemos, el dato que tenemos a cada mes es todo lo que he vendido hasta ese mes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya me está dando una información que los anteriores dos no me están dando, que es a final de año yo puedo ver perfectamente en qué año he podido vender más, ¿no? Que me fijo en el último año y veo que en la línea naranja, que en este caso es el 2023, he podido vender más. Otro ejemplo que puede ser, por ejemplo, los gráficos de área. En este caso, apilamos esas ventas y me ayuda a ver en cada mes cuánto he vendido en los 2 meses, o sea, en los 2 años conjuntos. Esto está bien porque al final me da esa información extra, pero es verdad que si necesito comparar mes a mes o ver cuánto he vendido, por ejemplo, en 2022, pues ya no es tan fácil porque, por ejemplo, en este caso, el 23, que tiene una línea base recta, es fácil ver esa evolución, ¿no? Pero ya entender cómo evolucionan las ventas del 22, pues ya es más difícil en este tipo de visualizaciones.
Si, por ejemplo, lo que nos interesa es poder ver la variación que ha habido en las ventas del 22 con el 22, perdón, el 23 con el 22 y no tanto las ventas absolutas, lo que podemos hacer es usar un gráfico de línea parecido al primero de ellos, pero en el que lo que estamos mostrando realmente es la variación de ellos. Es decir, podemos tener en las barras horizontales, al final el LGI nos está indicando si está por encima de 0 o por debajo de 0, y al final lo que estamos viendo es pues, que empezamos el año por debajo, es decir, hemos vendido en el 23 menos que en el 22, pero luego pues vamos aumentando y demás, ¿no? Entonces, si realmente lo que queremos es poner un foco en esa variación, pues este tipo de gráficas nos puede servir. Un par de ejemplos más que pueden ser de repente con gráficos de barras, que no tiene por qué ser de líneas si estamos viendo evoluciones temporales, y que realmente ayudan mucho a ver esa comparativa mes a mes, ¿no? Otra vez haciendo un poquito más de foco en esa comparativa, excepto, o sea, y no tanto en cuánto he vendido en cada mes, ¿no? Y para eso, por ejemplo, está la séptima de ellas, pues como que está muy bien porque te ayuda a poner ese foco en el año 2023 y el 22 lo pones simplemente como una línea de referencia para entender en qué años has estado por encima o por debajo. Otro ejemplo puede ser decir, mira, es que nos estamos complicando la vida y a mí lo único que me interesa es saber a final de año yo cuánto he vendido y cuánto he estado versus el año anterior, que puede ser mi año de referencia. Pues con un KPI yo ya lo tengo, ¿no? Y por ejemplo aquí al final, si a mí lo que me interesa saber es justamente en qué año he vendido más, pues solo estos dos me lo están dando, ¿no? El tercero y el octavo. Entonces, a lo que quería llegar con eso es que realmente hay que indagar mucho en qué es lo que realmente el negocio necesita ver, y no es tan fácil como decir yo lo que quiero ver son las ventas que he tenido en 2023, sino realmente qué es lo que te interesa ver de eso. ¿Te interesa saber cuánto más he vendido? ¿Te interesa saber el cómputo total? ¿Te interesa la comparativa mes a mes? Entonces hay que indagar muchísimo más, ¿no? Y de ahí también el hacer un prototipo rápido y poder volver al negocio para presentar esa idea, decir, ¿con esto estás llegando a ver lo que necesitas o todavía no, ¿no? Después, una vez tengamos claro ya qué es lo que necesitamos visualizar, estos son una serie de recursos que hay un montón en internet, ¿vale? Como por ejemplo el Visual Vocabulary o el Graphic Continuum, que realmente se enfocan un poco en el objetivo que nosotros tenemos con la propia visualización y a partir de ahí nos recomiendan unos gráficos u otros. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es ver una relación, una correlación que hay entre unos datos, o queremos ver un cambio a lo largo del tiempo, o temas espaciales con temas de mapas, pues al final este tipo de recursos nos ayudan a identificar un poco qué tipo de, pues, o sea, de gráficos nos pueden servir en cada caso, ¿no? Después, una vez ya tenemos claro el qué y cómo vamos a diseñar, yo creo que como diseñadores una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es cómo va a vivir todo en un conjunto que es el dashboard, ¿no? Porque al final yo creo que muchas veces cuando es el propio negocio quien diseña estos informes, muchas veces tiende a meter muchísimas gráficas y que realmente la diferencia que hay entre un gráfico y otro que tiene al lado es muy poca, y que realmente con unos filtros o con algunas herramientas de segmentación puedes llegar a esos mismos datos sin tener que estar replicando, ¿no? Entonces, de ahí pongo, por ejemplo, el cross-filtering, que realmente esto es poder filtrar el resto de elementos que tenemos en un dashboard a partir de un único gráfico. Por ejemplo, estamos viendo cómo aquí el usuario pincha en Wisconsin y a partir de ahí ve cómo se le cambian el resto de gráficas, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo pues, las ventas que hemos tenido distribuidas por estados, por tipos de productos y a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si tú pinchas en un producto o en un estado, puedes ver concretamente para eso que tú has filtrado cómo se comporta para el resto. Y luego, por último, también tener en cuenta el poder añadir información contextual, ¿no? Que al final, como os digo, un dato per se no es útil si no tenemos con qué compararlo. Es decir, a mí que me digas que hemos vendido 1 millón no te dice nada si no puedes compararlo pues, con el mes anterior, con el año anterior, con un objetivo, con la competencia, con algo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el de la izquierda es más obvio porque, bueno, tú haces un hover y te da el detalle de cuál es el valor de cada una de las líneas en el mes 4, pero, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es, aquí tengo un ejemplo de una tabla, pero realmente en cualquier gráfico podemos hacer que en el hover nos dé un extra detalle. Por ejemplo, podemos tener una tabla en la que tengamos unas ventas de lo que sea por país y yo hago hover y me está diciendo pues, cómo se distribuyen las ventas a lo largo del tiempo, por tipología de producto o por lo que sea. Y luego, por último, quería comentar un poco también cómo hemos crecido el sistema de diseño Oxygen, que es nuestro sistema de diseño que tenemos en Repsol. Y eso lo hemos hecho a partir de 3 cosas principalmente, que son todas las gráficas. Entonces hemos generado una serie de gráficas que son un poco las que más usamos en los distintos productos de Repsol.
y bueno, una serie de componentes ya muy ad hoc a cada uno de los productos que tenemos. Tenemos una parte de mapas y toda una parte de tablas. Y junto a esto también pues toda la paleta de color corporativa que hemos crecido para las necesidades de data, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado la paleta categórica para distinguir grupos de datos y que al final lo que intentamos con esto es que cada uno de los colores pues tenga un contraste con el siguiente pues para facilitar un poco esa comparación de ellos. Una paleta secuencial para mostrar un orden o una progresión, los divergentes para resaltar diferencias extremas y una paleta pues, semántica para asociados para significados, para temas más con un significado concreto o unas emociones, ¿no? Y ya para terminar, comentar también que hemos creado unas guías de visualización muy enfocadas en Power BI, que como os digo es la herramienta de visualización de datos de Repsol, y lo que hemos hecho aquí ha sido coger toda esta parte que hemos metido en el sistema de diseño de data y lo hemos aplicado a Power BI pues, con sus restricciones y con sus capacidades, ¿no? A partir de aquí también pues, ayudamos un poco a los empleados a tener una misma estructura dentro de los informes en cuanto a navegación, en cuanto a filtrado y a poder seleccionar también el mejor gráfico para cada caso, como lo que os decía de esos recursos que podemos encontrar en Internet, pero partiendo muy concretamente de las gráficas y las visualizaciones que te permite usar Power BI. Y hasta aquí lo que os quería contar. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis preguntillas? ¿No? Sí, una. ¿Cómo habéis empezado por ese sistema? Como, la pregunta es, ¿cuál ha sido el primer componente que ha salido? ¿Habéis hecho como Agile o todo de una vez? No, yo creo que eso fue un poco, o sea, poco a poco. Por ejemplo, puedes empezar con la parte de color, ¿no? Que sí que vas a necesitar todas esas paletas cuando entras en ese campo, pero a partir de ahí pues vas escalando un poco con lo que ves que vas necesitando los distintos productos. Por ejemplo, las tablas es algo que se usa muchísimo. Y con los gráficos, pues lo mismo, ¿no? El primero, a lo mejor, lo que más puedes necesitar es un gráfico de barras o uno de líneas. A partir de ahí, pues vas escalando y metes uno de trimap o uno de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí en muchos casos también son los propios negocios los que te piden tener una tipología de gráfico para un producto y a partir de ahí ya es cuando lo añades al sistema. ¿Y cuánto es granular? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la tabla puede tener botones, imagino. Uh-huh. ¿Se va antes la tabla o antes los botones? En ese caso, primero antes el botón. Pero sí, ahí lo que tenemos con las tablas es que al final no es un componente muy cerrado como puede ser otro, como por ejemplo una card o un banner o lo que sea, ¿no? Al final sí que por cómo está diseñado Figma también es muy difícil construir un componente que te permita una variación tan amplia como lo puedes necesitar con las tablas, ¿no? Porque al final es lo que tú dices. En una tabla concreta puedes necesitar que en una columna sean botones, que sean tags, que sean números, que tenga pues, distintas filas, que se pueda abrir. Entonces, ahí lo que intentamos al final es cubrir un poco todas esas opciones, pero permitimos un poco el abrirlo y el jugar un poco lo que se necesita en cada caso también. No sé si, pero para acabar. Sí. Las mismas cosas a nivel de desarrollo. Como que la tabla sale, el desarrollo sale, el desarrollo de la tabla sale, o... Ahí también funciona por proyecto, o sea, eso es, justo. No tenemos un calco de lo que tenemos en Figma a desarrollo y para las tablas además menos porque al final, como te digo, son casos súper concretos y ya al final o sea, se llega a componentizar por producto, por proyecto y para casos muy, muy específicos. Gracias. Sí, yo quería preguntar, bueno, has hablado de cómo se presentan los datos y yo quería preguntar si os estáis enfrentando al desafío de, a nivel negocio, mixearlo con la inteligencia artificial. Es decir, si os enfrentáis ahora mismo, los datos se pueden pedir y solicitar de muchas maneras, Sí. ¿no? Y la IA no la podemos hacer. O sea, está ahí, Sí. simplemente existe. Entonces quería preguntarte si ya habéis empezado a visualizar los datos teniendo en cuenta el poder de la inteligencia. Sí, totalmente. Es verdad que a día de hoy todavía no hemos llegado ahí porque tampoco vemos que haya herramientas suficientemente maduras como para implementarlas en toda la empresa,
pero sí que es verdad que con todo el poder que te da la IA generativa, herramientas como por ejemplo Power BI en muchos casos se van a quedar absolutamente obsoletas, porque tú en el momento en el que seas capaz de preguntarle a una base de datos un dato concreto, por ejemplo, ¿cuál es el precio del barril de Brent? Entonces te va a poder decir exactamente en este mes cuánto es, cómo ha evolucionado y que sea capaz de pintarte una gráfica, ¿no? Entonces, el momento en el que esa inteligencia sea capaz de hacer eso, no tiene sentido que un usuario esté pintando un Power BI, porque al final eso necesita, aparte, eso necesita un requerimiento, o sea, requiere que el usuario tenga un conocimiento técnico que en muchos casos a lo mejor no lo tiene. Mientras que con un chatbot, mediante el lenguaje natural, puedes pedirle cualquier cosa y que sea capaz de darte ese resultado, ¿no? Entonces, contestando un poco a tu pregunta, sí que se está trabajando sobre ello. Se comentan cosas, pero sí, o sea, la idea es ir trabajando por ahí porque al final se ve que hay muchísimo potencial. Sí, también se me ocurre a la hora de incluso de montar lo mismo que ya está montado según cómo la gente lo está utilizando, ¿no? O sea, que se muestre una cosa u otra, o según las tendencias que pueda haber. O sea, no solo preguntándole, sino Vale. toda la data que hay de los usuarios, de toda la empresa, digamos, Sí. mostrar unas cosas u otras. Ah, pues sí, también, podrías hacerlo perfectamente, sí. O sea, ahí, claro, sería ver un poco qué es lo que qué es lo que más se está pidiendo, qué tipo de datos son un poco los más solicitados o más visitados, y a partir de ahí realmente no sería muy complicado poder pintar esos datos.